Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan exigente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Cordial saludo a todos. Mi nombre es Yuris Obregón, directora de operaciones de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Sean todos bienvenidos a este espacio donde compartimos conocimientos que enriquecen el saber hacer de nuestra comunidad de oficiales de cumplimiento. Hoy tenemos un tema muy interesante titulado Software de PLAF, sin complicaciones y la experiencia de Juan ante organismos reguladores, a cargo del ingeniero Juan David Saavedra, quien es ingeniero de software con una sólida especialización en arquitectura de nube y análisis de datos. Con más de 5 años de experiencia, se ha destacado en la implementación de software a la medida para la prevención del lavado de activos, PLAF. Su expertise lo convierte en un asesor clave para empresas que buscan implementar soluciones efectivas de PLAF ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Ingeniero Juan David, le damos la más cordial bienvenida a este webinar. Adelante, este escenario es todo suyo, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a este espacio y dedicar este tiempo a un tema que considero fundamental, que es el tema del cumplimiento en materia de prevención de los activos y financiación del terrorismo en Colombia. En los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar con múltiples empresas de diferentes sectores y tamaños, y si algo se repite en todas es que el cumplimiento no es simplemente un requisito legal, es una necesidad estratégica para proteger primero que todo la reputación y la operación de las empresas. ¿Sí? Hoy quiero compartirles algunos desafíos más comunes que he visto en este campo, pero también cómo muchas organizaciones han comenzado a superarlos con apoyo de nuestras soluciones tecnológicas. Vamos a tocar tres aspectos clave. El primero son los procesos manuales y sus limitaciones, el aumento de la complejidad regulatoria y la presión por lograr eficiencia sin descuidar el cumplimiento. Entonces, en cuanto al tema de los procesos manuales y sus limitaciones, en mi trabajo con compañías me he encontrado con un patrón muy claro, y es que muchas compañías, así parezca algo muy impresionante, es que aún operan sus procesos ARLAP de forma manual. Estoy hablando de bases de datos en Excel, carpetas compartidas, firmas físicas, validaciones por correo, procesos que, si lo llamo a la realidad, funcionan, sí, funcionan, pero que tienen limitaciones muy marcadas, ¿sí?
en una organización del sector real, por ejemplo, vi cómo la revisión de antecedentes de terceros se hacía en hojas de cálculo que circulaban por un correo corporativo. El problema aquí no era el riesgo de el error humano, sino la dificultad de saber quién hizo qué, cuándo se analizó una alerta o qué se decidió finalmente. Porque digamos que el proceso manual es algo que, si bien cumple con lo que se requiere, hay muchos errores y en cuanto a la trazabilidad y en caso de una auditoría, no tendríamos ese tipo de trazabilidad para poder decir y justificar y decir, mire, esto fue lo que se hizo de esta forma, por esto y esto, ¿sí? En otro caso, una entidad financiera acumuló tantas alertas sin revisar que terminó con una mora operacional, que le tomó semanas controlar y todo por no tener automatizado, por no tener una automatización en la priorización de alertas ni una plataforma centralizada. Hace poco estuvimos en la implementación para una compañía de un sistema de SARLAB en el cual todos sabemos que hay un proceso inicial en el tema del SARLAB y es el proceso de conocimiento del cliente, ¿sí? Este proceso, muchas compañías aún lo tienen en su formulario, es un formulario manual que se rellena y si te equivocas tienes que volver a pedir otro y si escribes algo mal, pues tienes que volverlo a hacer. Con esta compañía implementamos un micrositio el cual recoge toda esta información y además de eso hace búsqueda en listas, hace control de identificaciones, es decir, si esa persona está intentando adquirir una póliza, adquirir un producto con una identificación de alguien que no existe o es una documentación falsa, pues poderlo detectar. Y con esta metodología, lo que hicimos con esta compañía fue lograr que pudieran, sin ningún proceso manual, totalmente sistematizado y totalmente con la ayuda de la tecnología, lograr controlar y filtrar cualquier tipo de incidencia o cualquier tipo de intención a usar pues, la compañía como objeto para lavar activos. Esta implementación, aparte de esas funcionalidades que tiene, también se logró que en el sistema SARLAB hay algo que se llama el score de riesgo. El score de riesgo está basado en unas variables mínimas para yo poder identificar esa persona o ese cliente o esa persona jurídica o natural, qué tan riesgosa es para mi compañía. Con esto logramos que sin ningún tipo de limitación, poder integrar todas estas herramientas y que todo fuera en un solo lugar. Entonces, lo que se hace actualmente en esa compañía es que una persona ingresa por el formulario o micrositio, como le llamamos nosotros, que lo que hace es buscar estas listas y una vez em, esta persona de pronto está en alguna lista o tiene un caso de PEP o tiene un caso de SCORE, automáticamente a la persona se le da como un tiempo y automáticamente en el sistema se refleja una alerta. La alerta lo que define es si yo permito como oficial de cumplimiento vincular esta compañía o esta persona hacia mi empresa o definitivamente la rechazo. Entonces, aquí vemos la importancia de los sistemas y de la tecnología en el tema de cumplimiento, lo que hace mucho más fácil, ¿sí? Estos procesos, digamos que no son solo eficientes, no son solo ineficientes el tema de hacerlo manual, sino que dificultan la trazabilidad y aumentan el riesgo de cumplimiento ante una visita de la superintendencia, ante cualquier visita de estos entes regulatorios. He apoyado equipos que querían cumplir, que sabían realmente lo que tenían que hacer, pero pues estaban atrapados en sistemas obsoletos. La solución
que en su momento se les propuso fue migrar hacia plataformas que centralicen, automaticen y auditen cada caso del proceso. Y esto realmente ha hecho toda la diferencia. Entonces, con esta implementación que les comentaba de este caso que hace poco tuve, pues realmente hubo una gran diferencia porque todo es mucho más centralizado, está auditado y no está en un Excel, no está en ese tipo de plataformas que si bien sirven cuando tienes una gran cantidad de datos, como nos pasó con una compañía que tenía aproximadamente 18 millones de datos que les tocaba procesar manualmente y que les llevaba aproximadamente un mes. Con nuestras soluciones lograron hacerlo en solamente 4 horas. Entonces, la tecnología y el tema de cumplimiento es algo muy importante para precisamente quitarnos esa, ese, ese proceso manual, ese proceso que puede ser eficiente pero muy tardado y que puede llevar a equivocaciones. Al final, al ser un proceso manual, hay equivocaciones humanas, ¿sí? Entonces, ese es como el tema. En cuanto al el aumento de la complejidad regulatoria, otro desafío que veo cada vez más frecuente es la presión por mantenerse al día con los cambios normativos. ¿Sí? Los circulares cambian, las tipologías evolucionan, surgen nuevas exigencias de reportes, nuevas resoluciones y las empresas tienen que adaptarse rápido. Recuerdo que una empresa que a mitad de año tuve que reformular completamente su matriz de riesgos porque la superintendencia actualizó sus lineamientos. Lo complicado fue que su sistema estaba tan rígido, tan limitado, que cualquier cambio implicaba semanas de trabajo y validación. En otro caso, una compañía que tenía operaciones en el exterior se dio cuenta, pues por una observación externa, que no estaba cumpliendo con algunos criterios del GAFI, no por descuido, sino porque su sistema pues no contemplaba este tipo de variables. Lo que he visto es que muchas empresas no tienen dificultad con el contenido de la norma. Lo que les cuesta es implementarla a tiempo. Es lo que he visto que muchas compañías realmente tienen muy claro cuál es el contenido de la norma, qué es lo que les exige, qué es lo que les pide, pero que al momento de implementarlo, pues les cuesta llegar a tiempo a ese tipo de fechas que digamos que se les colocan a cumplir. En los proyectos donde he apoyado la implementación de soluciones modulares y escalables, las organizaciones pues han podido ajustar sus modelos de riesgo y controles con mucha más agilidad y confianza, y esto les ha dado una enorme ventaja ante los entes de control. Otro tema es la presión por la eficiencia y la reducción de costos. Este punto es muy sensible porque al final todos queremos cumplir, pero los recursos pues, siempre son limitados. Me he reunido con líderes de cumplimiento que tienen la responsabilidad de gestionar miles de operaciones y cientos de alertas con equipos muy pequeños, equipos muy reducidos. En una organización del sector cooperativo analizamos cuántas horas al mes se dedicaban a procesos repetitivos, como las actualizaciones de listas restrictivas o la clasificación de operaciones. La cifra fue totalmente impactante. Luego, al implementar procesos automáticos para esas tareas, lograron liberar más del 40% del tiempo del equipo. Y ahora, pues podría enfocarse en análisis de fondo en vez de tareas mecánicas. Y la clave aquí es la tecnología. La tecnología no está para reemplazar al equipo de cumplimiento, sino para potenciarlo, para ayudar a hacer más con menos y hacerlo mejor. Cuando la tecnología se convierte en tu aliado, el cumplimiento deja de ser una carga operativa y empieza a aportar valor estratégico. Por eso hemos construido una solución la cual ayuda a cumplir con este tema del SARLAF y se las quiero presentar. Nuestra solución
Vale. Ingeniero, en la caja de comentarios se encuentra ya la primera pregunta que dice, ¿tienes alguna herramienta de ayuda para cumplir? ¿Qué es lo que usted va a mostrar a continuación? Así es, precisamente esto es lo que les voy a presentar. Entonces, nuestro software que recibe el nombre de GSI tiene una suite de módulos. El día de hoy nos enfocaremos, por el mismo tema de la webinar, nos enfocaremos en Plapsa. Tenemos otros módulos como riesgos, auditoría, cumplimiento, workflow, pero el día de hoy nos enfocaremos en Plapsa. ¿Plapsa qué es? Plapsa, como su nombre lo indica, es una solución SARLA para compañías. Entre las funcionalidades que tiene esta, claramente está asociada a las últimas exigencias de la norma. Y con esta herramienta podemos ir desde el conocimiento del cliente hasta la monitorización y control de casos específicos de mi compañía. Entonces, como les mencionaba anteriormente, esta aplicación está asociada, conectada a un micrositio, el cual recibe la información de todos estos clientes o todas estas vinculaciones, ¿sí? Esta información llega a este sitio y desde este sitio se gestionan todas las alertas que puedan llegarse a causar por coincidencia en listas, por score, por nacionalidades bloqueantes, por actividades económicas bloqueantes, por departamentos que se consideran como de alto riesgo y que claramente debo tomar acción sobre esas personas. Pues obviamente no es como si vienes de este departamento, pues no te va a dejar, sino que tomar como ese control y saber que ese tercero o esa empresa está en este sector, ¿sí? Entre las funcionalidades que tiene el aplicativo, aparte del formulario de conocimiento del cliente, está la parte de segmentación. La segmentación es el proceso de, por medio de unas reglas o camino, como se podría llamar, establecer qué características tiene un tercero o una compañía o un tipo de tercero o una contraparte, ya sea un asegurado, un beneficiario, un tomador natural, un tomador jurídico, un proveedor, ¿sí? Todos estos que pueden abarcar la palabra contrapartes, que pueden llegar a tener ciertas características que para mi compañía y mi negocio son claves para tenerlas en cuenta y que por medio de un análisis estadístico de siempre normalmente un año, que es como lo más mínimo esperado, poder construir estas reglas. Estas reglas, según la norma, se deben actualizar máximo, como máximo de que dejes pasar el tiempo de esas reglas un año. Lo ideal es actualizar estas reglas cada 6 meses, por el tema de que como es un sector financiero, pues los precios cambian, la inflación y todos estos temas pues afectan ese tipo de reglas y deben estar actualizadas a ese tipo de cambios, ¿sí? Entonces, está la parte de segmentación, está la parte de consolidación de operaciones. La parte de consolidación de operaciones es basada en unas reglas Delphi o criterio expertos, como también se le conocen, lograr filtrar cosas específicas que, de acuerdo a mi negocio, de acuerdo a lo que yo conozco de mi compañía y de lo que yo vendo, de mis productos, que yo debo filtrar. Ejemplo, muchos casos van dados por el tema del pitufeo. El pitufeo básicamente es de poco en poco pasar grandes cantidades de dinero. Yo en esta plataforma, una regla, por ejemplo, desde la experiencia que he tenido es frecuencia de operaciones. Si una persona o un cliente, una empresa tiene una frecuencia mayor a 10 en un solo mes o en un transcurso de 6 meses, pues yo tengo que ponerle la lupa a ese tipo de cliente, a ese cliente, a esa compañía que está requiriendo un producto mío y que pues tengo que estarla monitoreando. Otra funcionalidad que tiene nuestro aplicativo
es el tema de cruce de listas, búsqueda en listas, listas restrictivas, como la ONU, la OFAC, lista de terrorismo, la lista de los PEPs. Estas funcionalidades pues, nos ayudan a dar cumplimiento. Otras de las funcionalidades más recientes y digamos que fue el reporte 417. El reporte 417 básicamente se compone de la cantidad de operaciones que yo he tenido una categoría y una subcategoría y el estado en el que están. Si son operaciones inusuales, si son operaciones sospechosas, si es un ROS, si es una operación alertada, si es una operación alertada en análisis. Bueno, todos estos tipos de estados que en el reporte de 417 se deben ver reflejados. Y que al final de todo, acá cierre de cada mes, yo tengo que enviar este informe en un formato específico .txt con unos ciertos parámetros. Nuestro sistema le permite exportar ese tipo de informes como un informe de alertas. Cuando se ejecuta la parte de segmentación y la parte de consolidado de operaciones, se dan unas alertas. Hay dos tipos de alertas principales. Están las alertas por consolidado de operaciones y están las alertas por cambio de segmento. Las alertas por cambio de segmento básicamente se dan debido a las configuraciones que yo hice anteriormente en esas reglas de mis segmentos, aquellos terceros que incrementan su segmento porque cambian sus propiedades, cambian sus características y por lo tanto, pues se dan este tipo de cambios en dónde se ubica. Si yo tengo 6 segmentos y me paso del 1 al 5 y ese 5 es un segmento de alto riesgo, pues yo debo tener conocimiento de que ese cliente o ese tercero está ahí. Por lo tanto, esas se conocen como alertas por cambio de segmento. Las alertas por consolidación de operaciones son producto de esas reglas que yo configuro a criterio de expertos, se reflejan en el sistema. Aquí pueden verlas. Por ejemplo, aquí si yo voy al apartado de alertas, voy a tener todas las alertas que yo, por alguno de esos tipos de casos, ya sea por cambio de segmento, ya sea por consolidación de operaciones, ya sea por vinculación, si yo encontré a esa persona en una lista, o si tiene un caso de score que es alto, o si es un PEP, pues yo voy a poder venir aquí y gestionar. Cuando yo los gestione, van a pasar por unos estados. El estado inicial siempre son alertados. Estos estados son dados por la norma, las subcategorías igualmente, y lo que va a hacer es ir dando conclusiones y todo se va guardando en el sistema y queda una trazabilidad de un histórico de cada una de estas alertas. Por lo que cuando yo necesite un informe de este tipo de alertas, yo lo puedo exportar, el sistema lo permite y puedo configurar en caso de que de pronto en mi segmentación yo no tenía incluidos los asegurados. Pues listo, yo creo unas reglas, creo nuevamente el apartado donde yo voy a tener en cuenta este tipo de contrapartes, que son los asegurados, y es totalmente parametrizable, ¿sí? Entonces les quería mostrar el sistema. Ahora pasemos a otro tema importante, bajarles de compartir, y es cómo el futuro del cumplimiento va a estar impulsado por la innovación. Ahora, mirando hacia adelante, vemos que hay varias tendencias que vale la pena observar y lo que viene es el cumplimiento inteligente. Digamos que hoy en día hay mucho de este tema de la IA y todo eso, entonces integraciones con inteligencia artificial para hacer una perfilación de riesgos va a ser algo que prácticamente es algo del futuro. Luego que ya tenemos también como el uso del Machine Learning para detectar patrones inusuales, automatización del monitoreo en tiempo real. Las herramientas que hoy parecen innovadoras, pues claramente con todo este tema
de la innovación y esto va tan rápido, pues claramente pronto serán estándar, ¿sí? Por eso es clave que las organizaciones empiecen a prepararse desde ya. Desde nuestra compañía creemos que el futuro del cumplimiento no solo es tecnológico, sino colaborativo. Las mejores soluciones surgen cuando los expertos en cumplimiento trabajan de la mano con los desarrolladores. Por eso siempre extendemos una invitación abierta a co-crear, a compartir experiencias y a probar nuevas formas de enfrentar estos desafíos. Digamos que, en resumen, el cumplimiento en Colombia enfrenta desafíos importantes, procesos manuales, regulación cambiante y una presión constante por la eficiencia. Pero también hay muchas oportunidades si se combina la experiencia del equipo humano con herramientas tecnológicas adecuadas. Digamos que hace poquito tuve una implementación de un sistema en el cual se orientaba al tema del SARLAF, pero estas personas solamente querían el tema de la segmentación. Entonces, lo que siempre se hace en este proceso es, primero que todo, cuando se construye un proceso o un aplicativo de SARLAF, es tener en cuenta qué datos realmente son importantes para yo como compañía tener en cuenta, porque muchas veces lo que me ha pasado es que me dicen, no, tengo estos datos, pero no tienen la menor idea de qué hacer con esos datos. No saben esos datos que pueden sacar de ahí, qué predicciones pueden ser de ahí, qué alertas pueden sacar de ahí. Entonces, lo que siempre hacemos es decir, venga, organicemos esto y realmente identifiquemos cuáles son los datos que usted realmente va a utilizar en su herramienta y que va a utilizar en nuestra herramienta y que va a parametrizar en ella. Porque, ejemplo, me ha pasado, no, toma todos estos datos y haz con ellos la segmentación, pero yo me encuentro datos como la fecha de nacimiento o el sexo de la persona o el número de teléfono. O sea, a mí esos datos realmente en un proceso SARLAB no me aportan mucho, ¿sí? Entonces, es ese proceso de comenzar a filtrar, que siempre se hace, y comenzar a detectar realmente qué datos nosotros realmente necesitamos. Entonces, comenzamos a identificar, listo, que yo quiero hacer una segmentación basada en la jurisdicción, basado en los ingresos, en los egresos, en los activos y los pasivos de la persona, en su actividad económica, en la jurisdicción en la cual está esa persona. Por ejemplo, el caso de los autos o la venta de pólizas de autos, la póliza o el lugar en donde se siniestró el tercero, la ciudad de circulación del auto, los ingresos o los egresos, la cantidad de siniestros, la cantidad de cancelaciones. Por eso siempre con esto se hace de esta forma, porque la segmentación es algo importante, pero digamos que con esto lo que hacemos es abrir el camino para otras posibles implementaciones, como las reglas, como el score del cliente, como cualquier tipo de estos temas que realmente, si no lo definimos desde el principio de una manera correcta, pues no vamos a tener los resultados esperados. Lo otro del tema es, siempre en todo sistema SARLAB, pues siempre encontramos datos comunes, como por ejemplo, lo que son las actividades económicas, lo que son las jurisdicciones, lo que son los productos que tiene la compañía, lo que son los canales que tiene esta compañía. Y es algo que muchas veces no se tienen claro. Entonces, por eso es importante cuando implementamos este tipo de sistemas, tener en cuenta toda esa claridad de qué realmente necesitamos
y qué es lo que realmente nos va a servir para cumplir con lo que nos exige primero que todo la superintendencia o cualquier ente regulatorio y que podamos cumplir a la regla. Gracias por acompañarme. Espero que esta visión haya sido muy útil y si en sus organizaciones están enfrentando algunos de estos retos, aquí estamos para apoyarlos en encontrar soluciones prácticas, reales y sostenibles. Pero en el chat hay varias preguntas. Dice la señora Ok. Mireya Vargas, ¿en este programa se pueden manejar bases de datos? Así es, digamos que todo este sistema, precisamente hablando de lo que inicialmente estábamos mencionando, el tema del Excel, el tema de documentos físicos, pues precisamente con este tema de la base de datos que tiene nuestro sistema, permite centralizar todo en un solo lugar. Si yo quiero una información, voy a mi base de datos y la consulto. No tengo que ir a buscar documentos por allá que ni sé dónde están. O que de pronto digo, ah, sí, en algún momento existieron. Entonces, claramente sí. Tenemos, todo nuestro sistema está en una base de datos que centraliza absolutamente toda esta información, desde el conocimiento del cliente hasta su monitoreo, hasta los informes, todo el tema de la trazabilidad, todo el tema de cuántas veces esta persona ha tenido un riesgo de score alto, medio, en toda la trazabilidad de que ha estado con mi compañía, cuáles han sido sus niveles de riesgo, en qué momento ha cambiado de segmento, en qué momento ha regresado a un segmento particular, cuántas alertas ha tenido este cliente particular. Todo eso lo podemos saber gracias a que tenemos una base de datos. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Tienen un límite de almacenamiento de alertas? No, actualmente no hay un límite. Actualmente siempre, como sabemos, cuando hay mucha cantidad de datos, pues los sistemas tienen que controlarlo de una forma u otra, pero nuestro sistema está totalmente bien diseñado para soportar altas cargas de información, como les mencionaba el caso de una compañía que tuvimos que literalmente procesaba 18 millones de datos. Entonces, es algo que nuestra plataforma lo tiene y que no vas a tener ese tema de la lentitud, que porque tienes, digamos, un número exagerado, 500.000 alertas, pues no vas a poder gestionarlas porque el sistema no te responde. Con nuestro sistema no vas a tener ese problema. Siguiente pregunta, gracias. ¿Cuántos usuarios pueden usar la plataforma? Actualmente no hay un límite de usuarios, no hay un límite como tal de usuarios que puedan estar interactuando constantemente con la plataforma, entonces es algo ilimitado. ¿Sí? Gracias. ¿Cuál es el sector que más usa la plataforma? El sector que más usa la plataforma es el sector, primero que todo, asegurador. Es el sector que más hemos tenido casos. Precisamente los dos casos que les mencioné son aseguradoras. Gracias. Y por último se encuentra la pregunta, ¿la herramienta permite llevar trazabilidad del riesgo de mis clientes y me notifica en caso que el riesgo sea alto? Así es, en caso de que un cliente o un tercero llegase a presentar una alerta o cualquier tipo de, de caso que yo tenga que monitorear y tenga que tener control sobre él, con esta herramienta vas a poder ver primero que todo la trazabilidad del por qué, cómo y cuándo se dio y el cómo se trató. Y por supuesto, cómo se cerró, que es lo que muchas veces no sabemos porque tenemos en Excel, entonces perdemos esa trazabilidad y sabemos que llegó hasta un punto, pero ahí en adelante cuando por ejemplo tenemos ese tema de las migraciones o que pasa de una persona a otra, pues se pierde ese camino y se pierde esa trazabilidad y al final no sabemos ni dónde fue que quedó dicha alerta o dicho caso. Gracias.
Y por último, nos preguntan cuál es la dirección comercial o contacto para posible adquisición del programa. Aquí les compartí, estimados a todos, en el chat nuestra página web de Acoficún, donde pueden ver todos los aliados con los cuales hemos firmado convenios. Y por ser afiliado de Acoficún, tienen un descuento especial. Aquí se los compartí. Pues en nombre de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, pues damos por terminado este webinar, agradeciéndole a todos ustedes por su asistencia. Y los invitamos a que estén muy atentos a nuestras redes sociales, en donde compartimos información y actividades importantes que la asociación está organizando para que puedan participar de estas. Feliz tarde a todos. Ha sido un placer compartir este espacio con todos ustedes. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.